Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es lomo asado. Hoy perfectamente puedo decir que una imagen habla más que 1000 palabras. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara esta receta para Navidad? Pues nos ponemos ¡manos a la obra! Y comenzamos preparando el adobo de nuestro lomo. En el bol vamos a añadir 250 gramos de salsa barbacoa. Esta salsa es comprada, pero perfectamente si queréis la podéis hacer en casa. En el canal ya tengo la receta, si queréis abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario os dejo el enlace de la receta para que veáis lo fácil que es prepararla en casa. Una cucharada de orégano y también vamos a añadir una cucharada de pimentón dulce, o como en mi caso que yo estoy añadiéndola en pimentón de la vera porque quiero darle un toquecito de sabor ahumado. Media cucharadita de pimienta negra molida. Y ahora viene la parte de la sal. Vamos a añadir media cucharada de sal, pero no os dé miedo en este momento el añadir la sal, porque es la sal que va a llevar nuestra carne y como hay tanta cantidad de carne es necesaria toda esa cantidad de sal. El zumo de un limón y con la sal luego os voy a comentar por si acaso tuvierais que dejarlo más tiempo adobando, pero no lo digo ahora para no liaros. 50 mililitros de aceite de oliva. Y aquí tengo azúcar moreno, que le vamos a añadir 2 cucharadas de azúcar moreno. Ahora, que no tenemos azúcar moreno o no nos gusta perfectamente, lo podríamos cambiar o por azúcar normal, por la blanca, o hasta incluso la podríais cambiar por 2 cucharadas de miel. Y elegid lo que a vosotros más os guste. A continuación vamos a añadir de 4 a 5 dientes de ajo. Para que os hagáis una idea, yo estoy utilizando en esta receta 5 dientes de ajo. Podéis pensar, ahora va a ser mucha cantidad y va a sacar el sabor al ajo. No, porque como tenemos un adobo con unos sabores tan fuertes, el ajo necesitamos más o menos los 4 o 5 dientes de ajo para que el adobo sea perfecto. Ahora, como estáis viendo, podéis cortarlo en trocitos chiquititos o como yo, que lo he rallado. Ahora, tan fácil como mezclar, vamos a mezclar muy bien nuestro adobo porque como quien dice, ya le tenemos. Probamos por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente. La nuestra la tenemos, pues reservamos porque ahora vamos a por nuestro lomo. Mirad, yo tengo aquí un lomo de 2,5 kilos aproximadamente. En este caso va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos. Yo la receta que voy a preparar perfectamente vale de 10 a 12 comensales. Cogemos nuestro lomo y ahora le damos la vuelta. Y para desenrollarle, para hacerle el libro, lo podemos hacer o solamente así, desenvolver como quien dice un rollo grande, irlo desenvolviendo, o yo creo que os va a ser más fácil el desenvolver 2 rollos. Entonces, cortamos a la mitad, así, con el cuidado de no llegar hasta abajo. Mirad, le voy a dar la vuelta para que veáis a lo que yo me refiero. Vamos a darle el corte hasta dejarle el grosor que queremos darle nosotros a nuestro lomo. Mirad, vamos despacito, no hay prisa, es muy fácil. ¿Veis el grosor? Pues vamos cortando sin llegar abajo, y si llegaréis un poquito abajo no pasa nada, luego se va a tapar, lo vamos tapando y queda perfecto. Mirad, vamos a darle un poquito más porque lo quiero más finito. ¿Veis a lo que yo me refiero? Le voy a dar un poquito más porque lo quiero más fino, pero ir despacito para no pasarnos y darle el grosor que nosotros queremos darle a nuestro lomo. Entonces vamos cortando con cuidado, nada, sin prisa, y se hace muy fácil. Una vez hayáis hecho el primero, eso es coser y cantar. Lo vais a ver. Llegamos hasta el final. Despacito y os va a gustar y todo. Bueno, pues una vez ya lo tenemos, hemos formado los 2 rollos que yo os digo que vamos a desenrollar. ¿Cómo se desenrolla? Pues nada, pues vamos a ir pasando el cuchillo por este lado. Mirad, cogemos el cuchillo y casi lo ponemos plano, tocando la parte que hemos dejado del grosor. Inclinamos un poco y le vamos pasando así por todo nuestro rollo, ¿veis? Lo vamos a desenrollar.
Nos vamos ayudando con la otra mano para ir viendo el corte. ¿Veis que tiro yo con la otra mano? Con la mano izquierda voy tirando y voy viendo el corte del cuchillo por dónde va. Apoyo en el grosor que le hemos dado a nuestro lomo y así este mismo paso hasta que lleguemos al final del rollo. Vamos desenrollando, por eso os digo que es más fácil formar 2 rollos para desenrollar que uno grande ir desenrollando. Ahora, una vez ya hemos echado esta parte para que el adobo nos entre bien en la carne y que luego nos quede aún más jugoso, le vamos a hacer ligeras rajitas así como estáis viendo, sin llegar abajo, nada, superficial, para que le entre luego el adobo que le vamos a dar. Y ya os digo, si por ejemplo es vuestro primer lomo que estáis abriendo y os pasáis un poquito con el cuchillo y habéis hecho un agujerito o una rajita o algo, no pasa nada, porque una vez lo vayamos a enrollar y bridar, eso se va a cerrar y no pasa nada. Enrollamos para que nos sea más fácil, porque ahora vamos a hacer el otro lado y va a ser lo mismo, hasta incluso más fácil, porque como no tenemos este lado que nos estorbe, pues vamos a comenzar haciendo el mismo paso. Corto aquí que está muy grueso y estáis viendo, ¿veis? Que no llego abajo. Nada, son cortes muy superficiales. Vamos. Nos apoyamos el cuchillo en la base del lomo, en la carne, inclinamos un poquito y vamos dando el corte. Y con la otra mano vamos separando para ir viendo bien el corte por dónde vamos. ¿Veis que me apoyo con la otra, voy abriendo para ir viendo bien el corte? Nada, es súper fácil. Animaros porque está buenísima esta receta. Hacemos esos cortes superficiales que yo os comentaba. Así. Y ya lo tenemos. ¿Habéis visto qué fácil? Bueno, pues ahora vamos con el adobo. Ahora, para el adobo vamos a pintar toda la parte que hemos hecho y hemos abierto nuestro lomo. Y os comento, luego le vamos a tener que dejar reposar aproximadamente unas 4 horas. Que queremos dejar nuestro lomo adobando durante toda una noche, la sal no se la tendríamos que añadir. ¿Por qué no le añadimos la sal? Porque la sal comienza a cocinar y no necesitamos que luego nos deje un lomo seco. Entonces, si por ejemplo porque trabajamos y necesitamos hacerlo un día antes, o porque nos viene mejor preparar las cosas un poquito el día de antes, pues perfectamente. La sal no se la añadimos, hacemos el resto del adobo, le pintamos, le dejamos reposar durante toda una noche, o como que yo le he añadido la sal, le voy a dejar reposar menos tiempo. Entonces también pintamos. Como habéis visto, enrollamos, pintamos lo que nos queda afuera y ahora lo que os comentaba, le vamos a dejar reposar aproximadamente unas 4 horas si le habéis añadido la sal. Si no le habéis añadido la sal y le queréis dejar reposar en la nevera durante toda una noche, no le añadéis sal, se la añadimos una vez vayamos a rellenar nuestro lomo. El adobo que nos ha sobrado también nos lo llevamos a la nevera porque luego lo vamos a necesitar. Ahora vamos a preparar nuestro relleno. Colocamos una sartén en el fuego, añadimos aceite de oliva como aproximadamente unas 2 a 3 cucharadas y la dejamos que coja temperatura. Una vez el aceite nos ha cogido temperatura, añadimos de 3 a 4 dientes de ajo, pero mirad en este caso, ¿veis? Yo tengo 4 dientes de ajo picaditos, pero añado solamente la mitad. Os vamos a dorar ligeramente, la otra mitad la vamos a reservar para el resto del relleno. Una vez el ajo ya le tenemos dorado ligeramente, añadimos 700 gramos de carne picada o carne molida, también conocida por carne molida. La mía, la que yo estoy utilizando, es mixta, o sea, es mitad ternera y mitad cerdo. Ahora, que la queremos cambiar por ternera, cordero, pollo o lo que queráis vosotros, perfectamente lo podéis cambiar y añadir la carne a vuestro gusto. Añadimos sal y pimienta negra molida también a nuestro gusto. Una vez ya la tenemos, vamos a cocinar muy bien esta carne. Ya os digo, yo la he cogido mixta, pero podéis elegir la carne que a vosotros más os guste. Una vez la carne la tenemos casi cocinada, añadimos 60 mililitros de vino tinto. Aquí igual
podemos añadir el vino tinto que a nosotros más nos guste. Vamos a cocinar durante 5 minutos aproximadamente para que evapore ese alcohol. Y cuando ya nos ha evaporado el alcohol, que solamente, como quien dice, estáis viendo que solamente queda la grasa, pues esta parte la tenemos. Reservamos la carne, porque ahora en la misma sartén de nuevo nos vamos a añadir un poquito de aceite si nos hiciera falta. Os digo, en la misma sartén para coger esos sabores que nos ha dejado la carne. De nuevo añadimos unas 2 cucharadas de aceite de oliva. Como ya tenemos la sartén bien caliente, añadimos un pimiento rojo cortado en trocitos pequeños. Vamos a preparar un relleno bien jugoso para que luego nos quede jugoso el bocado. Una cebolla, que también la tengo cortada en trocitos pequeños. Un pimiento verde. Aprovechamos lo que queda aquí en el bol. Y también si queréis preparar el relleno con antelación, perfectamente también lo podéis preparar el día de antes. Una zanahoria que yo la he rallado para que sea más fácil el cocinarla. Y ahora para que la verdura suelte antes su agua cuando la vayamos a pochar, que la vayamos a cocinar, añadimos en este momento el toquecito de sal y lo mismo con la pimienta negra molida. Pochamos bien la verdura. Y ya os digo, podéis preparar el lomo, por ejemplo, que queréis dejarle adobar el día de antes y el relleno también tenerlo preparado y solamente al día siguiente montar y listo. Ahora, cuando la verdura ya la tenemos cocinada, vamos a añadir el resto de los ajos que habíamos reservado. Nos abrimos un huequecito así en el centro, los doramos y cuando ya nos dé el olorcito a ajo cocinado, mezclamos con el resto de la verdura. ¿Veis que ya los tenemos dorados? Mezclamos y terminamos de cocinar. Cuando ya lo hemos terminado de cocinar, añadimos nuestra carne para que la carne también coja todos los sabores que hay en la sartén. Mezclamos bien. Cocinamos aproximadamente durante unos 5 minutos y transcurridos los 5 minutos nuestro relleno ya le tenemos. Reservamos en un bol y ahora en este momento o le dejamos las 4 horas como va a ser en mi caso o le dejamos ese relleno también en la nevera durante el tiempo que tengamos el lomo en la nevera, durante toda una noche o durante 8 o 12 horas. Vamos a enrollarle y vamos a rellenarle. Y ahora, si habéis elegido el momento de no echarle sal, ahora es cuando tenéis que echar la sal a vuestro lomo. Ahora, para rellenarle, vamos a necesitar, en mi caso, jamón serrano. Que no nos gusta jamón serrano o no es fácil de conseguir el jamón serrano, perfectamente lo podéis cambiar por lonchas de jamón cocido o lonchas de bacon. Lo que también en otros lugares se conoce como tocineta o tocino. Añadimos el relleno que habíamos preparado y una vez hemos cubierto la base de jamón con el relleno que habíamos preparado, alisamos un poquito así haciendo un poquito de presión con la cuchara o paleta para que nos sea más fácil ahora cuando lo tengamos que enrollar. Y ahora os estáis dando cuenta que no he llegado ni con el jamón ni con el relleno a los laterales ni a la parte de abajo ni a los lados, ¿veis? Para que no se os salga el relleno y os sea más fácil. Y ahora, tan fácil como coger, enrollar, que él solito, como quien dice, estáis viendo que va, y lo tenemos. ¿Habéis visto qué fácil? Bueno, pues ahora giramos, porque vamos a bridar. Ahora, para bridar, yo sé que hay unas mallas, porque en los comentarios me ponéis que si podéis utilizar la malla. Perfectamente, se puede utilizar esas mallas. Yo, por ejemplo, lo brido porque le doy la fuerza necesaria que yo quiero que mi lomo tenga. Porque las mallas sabemos que luego ensanchan. A la hora de llevarlo al horno, el lomo ensancha porque la malla es un poquito más ancha que lo que nosotros podamos darle de fuerza en nuestro bridado. Es muy fácil bridar, pero si vosotros os resulta más fácil el colocarle la malla, cerrarla y listo, perfectamente lo podéis hacer. Yo voy a enseñar a bridar para todos aquellos que quieran hacerlo. Es súper fácil. Pero si queréis ponerle la malla, que ya no me sale el nombre, si queréis ponerle la malla, perfectamente se la podéis poner porque va a quedar igual de delicioso. Ahora, ¿qué hemos elegido el bridar?
Pues nada, vamos a coger hilo de cocina, que es el hilo encerado. Vamos a pasarle un trocito, nos lo vamos a reservar para el final, este trocito aproximadamente como el ancho de una mano. Pasamos por debajo de nuestro lomo el hilo y tan fácil como hacerle 2 nudos. Ya está. Es muy fácil. Ahora que, como os decía, soy muy pesada, pero como os decía, que queréis coger la malla porque es más fácil para vosotros, perfectamente lo podéis hacer. Lo único que va a quedar un poquito el lomo, pues un poquito más abierto, más ancho, porque esas mallas tienden a ensanchar un poquito luego en el horno. Y ahora, para bridar, mirad, el hilo lo dejamos el trocito que para luego que lo vamos a necesitar. Y ahora el hilo largo, mirad cómo me lo coloco. Me lo coloco así en la mano, giro la mano, ya he hecho una lazada, ¿veis? Esa es la lazada que vamos a necesitar para pasarla por debajo del lomo, colocarla y ahora ya cogemos el hilo largo. A ver, colocamos sin prisa ninguna, mirad, os lo hago lentito para que lo veáis bien. Llevamos para allá, ¿veis? Estamos haciendo ya fuerza y ahora me lo traigo hacia mí. Ya le estoy apretando, yo a mi lomo no le voy a dejar que en el horno se ensanche. Quiero darle la forma que yo quiero que luego al final tenga. Entonces me coloco el hilo encima de la mano, giro la muñeca, ya tengo la lazada, la paso por mi lomo y yo de hilo a hilo aproximadamente le dejo un ancho de un dedo, ¿veis? Aproximadamente, y que si es más o es menos no pasa nada. Llevamos para allá para hacer fuerza y ahora tiro para mí, ¿veis? Así le estamos dando que quede el lomo más prieto. Hacemos la lazada colocándonos el hilo encima de la mano, giramos la muñeca, hacemos la lazada, la pasamos por nuestro lomo y este mismo paso lo vamos a hacer hasta que lleguemos al final de nuestro lomo. Apretamos, vamos colocando para que luego nos quede bien bonito. Y mirad, ¿qué se os acaba el hilo? No pasa nada. Cortamos otro trocito. Ahí. Cortamos, hacemos un buen nudo. Comprobamos de que el nudo está bien hecho y lo tenemos. Ahora le voy a quitar esto que sobra de aquí y seguimos bridando. Nada, muy fácil, ¿a que sí? Una vez ya hemos llegado al final, pues le damos la vuelta a nuestro lomo, colocamos el lomo por el otro lado, voy a girar la cámara para el otro lado para que se vea mejor y ahora el hilo que tenemos para bridar, ese hilo, como no le vamos a cortar ni nada, le tenemos que pasar por debajo de cada uno de los hilos que tengamos en el lomo. Mirad, pasamos y de nuevo vamos a volver a pasar por el mismo hilo. ¿Veis? Ahora volvemos a repetir el mismo paso, pasamos por el hilo siguiente. Volvemos a pasar por el mismo hilo. Muy fácil, ¿a que sí? Pues ese mismo paso lo vamos a hacer hasta que lleguemos al final del lomo. Pasamos el hilo, volvemos a pasar. Nada, esto es coser y cantar, nunca mejor dicho. Una vez hemos llegado al final, ahora vamos a utilizar el hilo que habíamos reservado al principio, pero antes vamos a colocar nuestro lomo. Ahí le dejamos bien bonito. Una vez ya lo tenemos colocado, hacemos 2 nudos. Ahí que se me escurre. Y lo tenemos, corto el sobrante. Y mirad cómo ha quedado, ¿veis? Es muy fácil, pero ya os digo, elegir
lo más fácil y cómodo que a vosotros os resulte. Y como vamos a encender el horno, también vamos a preparar a la misma vez nuestra guarnición. Mirad, yo tengo aquí 10 patatas, ya las tengo bien lavadas y limpitas porque en esta ocasión voy a utilizar su piel. Si no quisierais utilizar la piel, perfectamente las podéis pelar y listo. Ahora, para cortarlas, las voy a cortar en 4 solamente. Corto así a la mitad a lo largo y de nuevo a lo ancho a la mitad. Y las convierto en 4 unidades. Ahora, que no nos gusta, por ejemplo, ese corte y la queremos cortar, por ejemplo, en gajos, en rodajas, estilo panaderas, perfectamente lo podéis hacer. A mí me gusta en esta ocasión cortarlas así porque queda muy bonito luego cuando vamos a emplatar. Una vez ya tenemos las patatas todas cortadas, ahora en una bandeja apta para horno vamos a añadir sal. Sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Lo mismo con la pimienta negra molida. Una vez este paso ya le tenemos, añadimos 250 mililitros de vino blanco, que perfectamente, como estamos de fiesta, lo podréis cambiar por sidra. La misma cantidad la vamos a añadir con el agua, 250 mililitros de agua. Nada, la temperatura del agua es según ha salido del grifo. La misma cantidad la añadimos en agua y ahora vamos a mezclar un poquito esa sal y esa pimienta. Una vez ya lo tenemos, vamos a añadir de 1 a 2 cebollas. Yo tengo aquí 2 cebollas cortadas en juliana, pero ya en este caso va a ser como a vosotros más os guste. Hasta incluso, por ejemplo, no os gusta la cebolla y lo queréis cambiar, por ejemplo, por pimiento rojo, pimiento verde o por lo que a vosotros más os guste, perfectamente lo podréis cambiar. Lo he colocado, como habéis visto, lo he colocado así en los laterales, en el medio he dejado sin añadir nada de cebolla porque ahí en el medio vamos a colocar luego nuestro lomo. Vamos a colocar las patatas, nada, según hayamos hecho nuestro corte. Y una vez ya lo tenemos, añadimos un toquecito de sal a las patatas. La cebolla, como se va a absorber también el caldo, entonces no es necesario añadirle sal. Un toquecito de pimienta. Un chorrito de aceite de oliva por cada una de las patatas, así ligeramente, y ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro lomo que casi se sale de la bandeja. Madre mía, ya os digo que perfectamente puede ser para 10 a 12 comensales y yo creo que hasta os valdría para 14 comensales. Una vez ya lo tenemos, ahora en este momento si a nuestro adobo no le hemos añadido sal, ahora en este momento añadiríamos un toquecito de sal también por encima a nuestro lomo y una vez ya le hemos añadido la sal, pintamos con el adobo. Cuando ya lo tenemos pintado, ¿qué nos toca? Pues llevarlo al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 30 minutos. ¿Que no tenemos calor arriba y abajo? No pasa nada, con el calor de abajo sería exactamente igual. Me le llevo al horno. Transcurrido los 30 primeros minutos, aquí le tenemos. De nuevo vamos a volver a pintar. Ahora en este momento, si al adobo no le habéis añadido nada de sal, no le añadís de nuevo sal a vuestro lomo, porque si no os va a quedar un poco saladillo. Entonces, solamente pintamos y llevamos de nuevo unos 30 a 40 minutos aproximadamente. Vamos a ir controlando, ya que cada horno es un mundo. Y aquí ya le tenemos, en total le he tenido otros 30 minutos, en total ha estado mi lomo en el horno durante 1 hora. Y mirad qué maravilla. Ahora, el bocado, el sabor, eso es brutal, buenísimo. Mirad las patatas, es que queda todo espectacular. Ahora vamos a aprovechar también todos los jugos y sabores que tenemos en la bandeja y vamos a preparar una deliciosa salsa. ¿Nos ha sobrado adobo? Lo vamos a aprovechar porque lo vamos a añadir ahí también a nuestra salsa para darle sabor. Lo añadimos. Ahora mezclamos ese adobo que quede bien repartida por toda la salsa y vamos a dejar que comience a hervir. Mientras que comienza a hervir, vamos a añadir un poquito de agua, aproximadamente como 1,5 dedos, nada, no necesitamos mucha agua, para disolver una cucharadita de maicena o fécula de maíz. Sabemos que siempre tenemos que disolver la maicena o fécula de maíz en un líquido frío. Entonces el agua está a temperatura ambiente, según ha salido del grifo. Una vez comienza a hervir nuestra salsa, vamos a ir añadiendo la maicena disuelta en el agua
hasta ligarla y dejarla a nuestro gusto. Ahora, en este momento, si quisierais, cuando ya tenéis vuestra salsa ligada, perfectamente podéis pasarla, triturarla y listo. Pero yo esta vez la voy a dejar así, porque me apetece cuando lleve a emplatar se note la cebolla. Pero ya os digo, si queréis pasarla, perfectamente lo podéis hacer. Aquí tenemos la salsa, ahí tenemos el lomo, cortamos y quien quiera salsa, le añadimos salsa. Quien no quiera salsa, yo os recomiendo que sí, porque está buenísima la salsa y luego le da una jugosidad al lomo impresionante. Y ahora para quitar los hilos que hemos bridado, con los que hemos bridado, solamente es cortar una parte, nada, del hilo de arriba, separarlos y ahora coged todos juntos de un lado, de un lateral, da igual de uno o del otro, y tirar. Ya está. Ahora vamos a cortar para que veáis el bocado por dentro y solamente ha estado 1 hora. Mirad qué maravilla. Por favor, estoy salivando. Nada, una receta perfecta para estas navidades. Mirad, ahora lo llevamos así unas poquitas patatas, le salseamos por encima, el jugo entra por dentro del relleno y en la carne y eso está... Pues vamos, que podemos decir otro dicho perfectamente, de toma pan y moja. Nada, una receta que os recomiendo y os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo, segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.